Formado, están los periodistas, Juan María Naveja, también Jonathan Lomelí y Jorge Rocha, también nuestro analista. Vamos a hablar del tema, los saludo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias, estamos listos aquí para opinar, los saludamos. Buenas tardes. Y cada semana decimos lo mismo, ya lo habíamos dicho la semana pasada, estamos en el peor momento, la situación parece desbordada, vamos revisando cada uno de los elementos que tenemos. Sí, y la verdad es que cada día yo confirmo que la estrategia que el gobierno mexicano, que el doctor Hugo López-Gatell, sí, quisieron realizar en México, quedó muy lejos de lo que se hubiera esperado. Y lo confirman los datos, lamentablemente. Hay mucha opinión, hay datos también de las perspectivas que había, y la verdad es que híjole, está la situación complicada. Así es que si quieren empezamos con un primer comentario. Jonathan Lomelí, ¿cómo estás? Te saludo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Raúl? Un saludo a todos. Y a ver, creo que este tema de la pandemia, pues resulta ahorita, pienso, hasta cómico, como Marcelo Ebrard en aquel 23 de diciembre, cuando recibimos el primer cargamento de vacunas de Pfizer, dice misión cumplida, señor presidente. Creo que en esta pandemia maximizar el beneficio político con una acción para combatirla o el exceso de optimismo son dos errores que ya vimos se pueden pagar caro. ¿Y por qué? Porque hoy nos topamos, Raúl, con la realidad. Y la realidad es que hay limitaciones de los laboratorios para producir y distribuir la vacuna. La realidad es que el acaparamiento de la vacuna por parte de países ricos es también un fenómeno. La OMS informaba en estos días, creo que ayer, que el 75% de las dosis que se han hasta este momento repartido se concentran en 10 países ricos. Entonces, hay una inequidad allí. Y la presión, por otro lado, de estados como Alemania, que ya empezaron también a pedir a las farmacéuticas que no distribuyan la vacuna fuera de Europa, y por lo tanto el pataleo o la inconformidad de Canadá también, que responde con un amago de demanda internacional. Es decir, el escenario de una disputa internacional está más cercano, decía alguien ayer en redes sociales, al de una crisis en momentos de guerra, ¿sí? El punto central aquí es que de nada sirve que los países ricos alcancen la inmunidad con la vacuna, porque detener la pandemia, Raúl, debe tener, creo, una lógica de cooperación global y de acceso equitativo. De nada sirve solo vacunar un porcentaje de la población, porque de otra manera el riesgo continúa para todos. Dice la OMS en una frase que está acuñando con este proyecto: nadie está seguro hasta que todos estemos seguros. Entonces, bueno, medio de este mecanismo COVAX que le llama la OMS, ellos intentan garantizar 2,000 millones de vacunas para países pobres. Esto, entendemos, obligó a Pfizer a tener que ampliar durante un mes sus plantas en Bélgica para aumentar su capacidad de producción y así poder distribuir más equitativamente la vacuna, y eso es lo que ha traído retrasos aquí en México, y estas 400,000 dosis que íbamos a recibir cada martes, pues ahora las vamos a recibir hasta el 15 de febrero. Creo que al final, Raúl, y mi conclusión sería esa: la competencia por obtener primero la vacuna es una mala noticia para todos, y ante el cansancio, ante la desesperación, la pelea de los países ricos y las limitaciones de las farmacéuticas, pues esto todavía se puede complicar más, y creo que pues habrá que estar atentos y esperemos que en una acción de cooperación global podamos todos en momentos más o menos iguales y de manera equitativa acceder a la vacuna, Raúl. No es ni será la solución en el corto plazo la vacuna. Oye, y hay, como dices, un exceso de optimismo, sí, porque nos han llenado de cifras, Jorge, sí, que si iban a llegar no sé cuántas de AstraZeneca, que si iban a llegar las de Pfizer, que si tenemos ya amarradas las de CanSino, las chinas, que si tenemos ya 20 millones de vacunas rusas. La verdad es que también creo que ha habido esa expectativa que ha creado en muchas personas que supuestamente para este día que termina el día 31 de enero, término de mes, ya tendríamos por lo menos pues el sector médico, trabajadores de la salud vacunados, más de 1,200,000 personas. Y esto no está ocurriendo, Jorge. No, a ver, indudablemente, y como bien dice Jonathan, hay un problema en la producción y estos golpeteos a nivel geopolítico que se están dando, pero frente a este escenario, lo que sí le podemos atribuir al gobierno federal
es que ellos, en un escenario con tanta incertidumbre, tuvieron que haber previsto escenarios, valga la redundancia, de qué pasaba si si se producían todas las vacunas, qué pasaba si se hacían todos los contratos, qué pasaba si no había problemas en la implementación, qué pasaba si no había problemas en la eficiencia o en la efectividad de la vacuna. Y eso a cualquier gobierno, digamos, medianamente sensato, hubiera planteado los distintos escenarios y por lo tanto las distintas rutas, e incluso ya a un nivel de comunicación muy responsable nos habría planteado, a ver, el escenario A es que todo vaya bien y entonces esta va a ser nuestra ruta. Escenario B, se complica la producción, por aquí es nuestra ruta. Escenario C, la efectividad no es la que habíamos esperado, esta es la ruta. Es decir, un gobierno responsable lo que traza son escenarios y obviamente genera estrategias de acuerdo al escenario. El gran problema del gobierno federal es que planteó un solo escenario, que era el más optimista, y además, como bien dices, con mucha pompa y con mucho circo. El gran problema es que ese escenario, que además también es muy normal que no se cumpla el escenario más favorable, por Dios, estamos en un escenario de mucha incertidumbre, pues se tendrían que haber planteado rutas diferentes y eso aún así hubiera generado una mayor certidumbre, ¿no? Eso hubiera sido muy importante. Y la otra es que la parte que también podemos atribuir, aunque yo también sí veo mayores colaboraciones, es que en un escenario de vacunación, y lo habíamos dicho aquí, tenía que haber una clara articulación entre gobierno federal, gobiernos estatales, incluso gobiernos municipales e entidades del Estado. Esto no lo teníamos tampoco previsto porque el gobierno federal asumió todo el proceso de vacunación. Al final soltó esta posibilidad de que cada quien compre su vacuna. Sin embargo, obviamente en este problema que tenemos de producción, pues aunque te digan la puedes comprar, no hay en dónde comprarla, ¿no? Entonces, el gran problema para mí es que el gobierno federal no generó estos escenarios de previsión donde entonces se podía ir cambiando la ruta. Y lo que hoy por hoy tenemos como resultado, como bien dices, Raúl, es no tenemos las vacunas que nos habían prometido y además quizá el efecto más importante es la primera fase, que era la de vacunar a todo el personal de salud, pues no se ha cumplido. Así es, no se ha cumplido. Incluso revisando el Programa Nacional de Vacunación, publicado el día 11 de enero por parte del gobierno federal, en donde se especifican uno a uno los grupos vulnerables, los grupos que tendrían derecho primero a la vacuna, se le han pasado por el arco del triunfo, Juan María, servidores de la nación, maestros de Campeche, y no tengo nada contra ese tema. En muchos países, los servidores públicos han sido entre los sectores que han recibido y que están recibiendo la vacuna luego del personal médico. Pero el problema es que hay un plan, supuestamente un programa nacional de vacunación anunciado, y desde el atril presidencial se altera, se pone y se anteponen grupos diferentes. ¿Qué piensas de esto, Juan María? Eso que acabas de decir, ¿qué tal, compañeros? ¿Qué tal? Gusto de estar en comunicación con la audiencia de Mega Noticias. Eso que acabas de decir es la verdad. Todo se resuelve desde un atril y con las ocurrencias como le van llegando al presidente de la República. No en balde vamos a recordar aquello de que así como se reparten refrescos y se reparten panecillos, se pueden repartir vacunas. Me gustó mucho la estructuración que hizo Jorge con respecto al tema de la vacunación. Pero Raúl, creo que estamos yendo un paso adelante cuando estamos un paso atrás. Todavía estamos con el grave problema de la pandemia que nos está significando, que nos representa un atraso con lo que está pasando en todo el mundo. Nosotros no hemos tenido ni primera ni segunda ola, tenemos una ola creciente, un pico en constante crecimiento. Por lo tanto, sí, la vacuna es una esperanza, pero por el momento no hemos podido frenar el número de muertos. Y con lo que decía Jonathan, hay que recordar que cada país tiene que enfrentar su propia problemática y estamos viendo cómo esa globalización se estancó con la pandemia y eso ha motivado que las economías vayan hacia adentro. Imagínense ustedes en qué condiciones está llegando Joe Biden, que tiene que convencer que él ganó precisamente por la pandemia, tiene que vacunar por lo menos a 100 millones de estadounidenses en los próximos 100 días.
y esto pues tenga o no tenga, él tendrá que buscar las vacunas. Alemania, que también va a tener un relevo, el nuevo gobierno de Alemania va a tener que actuar en consecuencia. La Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, tendrán que hacer su chamba, que les toca proteger a los países pobres. Pero México, Raúl, no es un país pobre. México es la 13ª economía en el mundo. Y lo que decía Jorge es cierto. ¿Dónde estuvo la estrategia? Primero, para parar la pandemia, que no debimos pasar, como decía López-Gatell, de 6,000 muertos, y mira que ya andamos arriba de 152,000 y 300 y tantos mil en cifras de otras procedencias, y que hoy nos dan un balde de agua fría con los datos del INEGI. Pero subrayaría esta parte que dice Jorge, nosotros también debimos hacer un plan estratégico para poder prever lo que iba a suceder tanto en pandemia como en vacunación. Y fíjate que sí, sobre este tema, y quizás lo quisiera relacionar con el tema de excesivos de muertes que hemos tenido por diversas enfermedades. El problema es que además del subregistro que pueda haber de COVID, ¿sí?, se han dejado de atender otras enfermedades, y no solamente eso, ¿sí? Tuvimos problemas, y lo recuerdo perfectamente en los reportes que hacía Mega Noticias, problemas de falta de vacunas para los niños, para los recién nacidos, problemas de abastecimiento de vacunas para la influenza, y esto seguramente tiene que ver con todo el sistema de salud, Jonathan. Así es, Raúl. Mira, hoy, como bien decía Juan María, el INEGI da a conocer su registro del primer semestre del año pasado de muertes, que es un registro mucho más meticuloso y confiable. La propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la mañana lo reconoce, en donde revisan las actas de defunción, todos los registros administrativos, y revela el INEGI que hubo 108,000 defunciones en México por COVID-19 entre enero y agosto del año pasado. Esta cifra de 108,000, Raúl, es superior 44% a las 75,000 muertes que había reportado en ese momento la Secretaría de Salud Federal. Es decir, tenemos alrededor de 33,000 muertes adicionales en ese periodo, y bueno, esto habla del exceso de mortalidad que no está siendo registrado. Literal, el modelo Centinela parece que se quedó dormido. Lo que explicaba un especialista en la mañana es que como tenemos que hacer los registros en papel, es decir, no hay expedientes digitalizados, los procesos no están en línea, es mucho más tardado y mucho menos eficiente hacer un registro. Entonces, a ver, lo que significa esto es que es muy probablemente que los 150,000 muertos que tenemos ahorita por COVID-19, habría que sumarle un 44%, que nos daría un rango de unos 210, 215,000 muertos adicionales, y que en realidad dimensionan el tamaño de la tragedia. A ver, esto que decías de que hay también, lo que registra el INEGI es un fenómeno muy interesante, y el INEGI dice, también hay un exceso de mortalidad en enfermedades del corazón, en diabetes y en influenza y neumonía. Es decir, más personas de las proyectadas murieron por estas enfermedades. ¿Cuál es una hipótesis allí? Habrá que revisarlo. Pues es que no estaban siendo atendidos adecuadamente. Es decir, el costo y las muertes no han sido solo por COVID-19. Tenemos mucho más defunciones en un sistema de salud saturado. Y bueno, finalmente creo que todo esto pues es parte de lo que dimensiona el mal manejo o la mala gestión de la pandemia, y lo que yo digo que es desaprovechar la oportunidad de reconducir las políticas públicas y la comunicación para irnos a lo más seguro, que es la población debe quedarse en casa, debe guardar la sana distancia, medidas que son las que tenemos a la mano, porque la vacuna, ya vimos, no va a estar pronto y tiene complicaciones en su distribución, Raúl. Híjole, y lo peor de todo esto, Jonathan, Jorge, Juan María, es que ya hay muchos que están pensando más bien en votos y no están pensando en salvar vidas. Y eso es una tragedia doble para este país, si lo comentamos luego de la pausa comercial, si me lo permiten. Para opinar
Vamos a continuar platicando con nuestros analistas sobre el tema. Y bueno, para terminar no podemos terminar con algo que no ha terminado, la pandemia no ha terminado, el tema de las vacunas lo tenemos enfrente, sí, muchas de las preguntas es, bueno, sí, es un desastre quizás la estrategia, que si es que hubo estrategia para detener la pandemia, se despreciaron las pruebas, no se promovió el cubrebocas y bueno, todo lo que conocemos. Pero pareciera que dentro de este Programa Nacional de Vacunación hay estos servidores de la nación que han hecho muchísimo ruido en esto, sobre todo por sus antecedentes, cómo nació este grupo, ¿sí? Como un grupo promotor del voto y bajo quién están, en qué responsabilidad están y que hoy forman parte de estas brigadas correcaminos. Me parece que ahí hay un elemento que está, o por lo menos parece que hay un sesgo político electoral, no sé cómo lo ven, Juan María, perdón. Si quieres, Juan María, por favor. Gracias. Bueno, mira, hoy escuchaba por la mañana una grabación que le hicieron a una persona en el programa de Ciro Gómez Leiva, y ese siervo de la nación le llamaba a una persona mayor y le pedía, le preguntaba que si estaba dispuesta a recibir la vacuna. Dijo, sí, dice, claro que quiero la vacuna, también mi esposo. Dice, le van a llamar por separado, a cada uno se le va a llamar, y si no pueden o no tienen manera de ir al lugar donde se les va a citar, un equipo irá por ustedes. Pues, ¿de cuántos vamos a disponer, Raúl? ¿De qué estrategia estamos hablando? Estamos viendo cómo en todo el mundo la vacunación se hace una convocatoria, y se está yendo a los lugares en donde hay una mayor concentración de personas. Por eso se ha criticado tanto la posición de López Obrador, que dice, vamos a ir exactamente como cuando se está dando el dinero para los adultos mayores. Esa no es ninguna estrategia, eso corresponderá a una cuestión que son los programas sociales, pero no responde a las necesidades que implica el vacunar a la población. Ahora, en este momento tenemos dos problemas, Raúl. Uno, que la pandemia no ha cesado, que tenemos ya evidencias de que hay personas que se han contagiado por segunda ocasión, nada más para ir uno de los candidatos a Sinaloa, que ya se ha contagiado 2 veces. Y segundo, el problema de la vacunación. Y para enfrentar el segundo tienes que primero frenar, contener la pandemia, y apenas empiezas a ver un poquito de visos de conciencia por parte de todos nosotros, porque también está la parte ciudadana, que no hemos respondido a los señalamientos de los especialistas. Pero yo enfatizaría aquí algo bien importante, Raúl, la parte de la ciencia. Mientras no tengamos la voluntad de ponernos en manos de los científicos, estaremos con este problema. Porque mira, estas cifras que daba ahora Jonathan con tanta puntualidad, son hasta agosto, Sí, las cifras del INEGI se van a conocer hasta octubre del censo que se realizó el año pasado. Entonces preparémonos para unas cifras completamente diferentes, porque de agosto en adelante es otra historia en materia de pandemia. Sí, definitivamente. Y hablando de esto, déjenme sacar este tema, estamos en el tema de la polémica que genera el contagio del presidente, ¿no? Sí, los presagios de López-Gatell, bueno, cayeron, no sirvió el detente, no sirvieron las estampitas, no sirvió no mentir, no robar y no traicionar, o no sé cuáles eran las frases del presidente, pero muchos dicen, hoy el presidente tiene la oportunidad de reencauzar el camino luego de lo que está pasando, como pasó con Boris, el primer ministro de inglés, ¿sí? Boris Johnson, sí. Y de alguna forma muchos dicen, es que ahora sí puede suceder. A ver, Jonathan, ¿ves ese escenario? Pues mira, por un lado sí, Raúl, es una oportunidad para que el presidente pueda realizar un acto de comunicación muy contundente, llamando a la población a que se cuide, diciendo yo tengo el propio virus, y es una oportunidad que creo que se está desperdiciando. Ahora, también se ha generado esta polémica sobre si es un asunto que debamos saber o no el estado real de la salud del presidente. Nos decía
Hugo López-Gatell en días pasados que pues se iba a mantener de manera privada, reservada la situación o su expediente clínico, pero allí, Raúl, me parece que no es un asunto menor y tampoco es un asunto privado. Yo haría 3 preguntas para que la población, la gente en general, reflexione o reflexionemos sobre si es un asunto público o no. La primera es, y habría que preguntarse, ¿lo que hace un presidente si afecta a sus gobernados es un asunto público? Creo que la respuesta es sí. Los asuntos públicos deben tratarse de manera transparente, desde luego, siempre y cuando no pongan en riesgo la seguridad nacional. Por lo tanto, la salud del presidente es un asunto público y debe ser transparente, pues también creo que eso es algo que todos debemos tenerlo como información, puesto que afecta o puede afectar la vida o el decurso del país. Y un último punto, Raúl, esta me llamó la atención cuando se contagia el presidente, como hay cadenas de WhatsApp que dicen que es una invención o que es una mentira. Me parece que eso es minimizar también la pandemia, es un error, no hay fundamentos para creer esto. El presidente se contagió porque no siguió las propias, digamos, dictados de su gobierno, es una consecuencia directa de sus actos. Y creo que eso también debería ser un ejemplo para todos nosotros. Vimos al presidente el fin de semana sin cubrebocas, en reuniones, decían ahí por ahí un meme, ¿no? De que era esa fila de gente haciéndose pruebas COVID, que si México ya estaba haciendo pruebas COVID masivas, y decía el meme algo así, no, pues en realidad es toda la gente que estuvo en contacto con el presidente el fin de semana, ¿no? Porque en realidad fue mucha y no usó ni acató las medidas sanitarias. Creo que se está desaprovechando aquí una oportunidad y ese sería como mi planteamiento, Raúl. Debe ser público, es de interés público. Jorge, ¿coincides? No, totalmente de acuerdo. Fíjate que además es un debate que no es nuevo. Recordemos que pasó con Vicente Fox con el tema de algunos medicamentos que tomaba, en el caso de Felipe Calderón con estos supuestos acusaciones de alcoholismo. Ahora, bueno, con Peña Nieto pasó con esta enfermedad o este cáncer que probablemente tenía en la garganta, y ahora con López Obrador con este tema del COVID-19. Es decir, para mí, y no solamente incluso yo pondría al presidente, también pondría a los gobernadores, cualquier tema de salud que genere incapacidad de gobierno tiene que ser un asunto de carácter público. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando un primer mandatario, un titular de poder ejecutivo no puede ejercer sus funciones por cuestiones de salud, es algo que la gente lo tiene que saber, y no solamente es un tema de saberlo, sino que además se tienen que tomar las medidas correspondientes para que no haya falta o ausencia de conducción en un país o en un estado. Entonces yo sí creo que es un tema de carácter público, y te digo, y no solamente lo circunscribiría al presidente, también lo diría para los gobernadores y gobernadoras de los estados. Creo que, vuelvo a repetir, en este caso sí es un tema de interés público. ¿Por qué? Porque afecta el buen o mal manejo de un gobierno. Claro, esto tenemos que discutirlo, se tendría que regular, indudablemente, pero sí, coincido plenamente. Y sobre el tema de lo de Andrés Manuel y sus posturas frente a la pandemia, yo también creo, espero, ahora sí que a lo mejor ustedes me pueden decir que peco de optimista, pero sí, ojalá, yo espero que cuando se restablezca y tenga su primer salida pública, ahora sí lo veamos con cubrebocas a él y a Hugo López-Gatell diciendo, señores, pues sí necesitamos cuidarnos todas y todos, porque como bien dice Juan María, no hemos parado esta, como también bien lo dice, esta ola creciente que no hemos podido contener, porque aquí no hay rebrote, hay una meseta alta y que luego vuelve a subir. Oye, y cuando no hay información se llena con rumores, con versiones. Sí, Jonathan, ¿ibas a decir algo? Quería comentar un poco esto que dice Jorge, lo que ocurrió con Donald Trump después de que sale de su cuarentena por COVID-19. Todo el mundo se fue para atrás porque lo primero que dijo fue justamente lo contrario: no se preocupen, no es nada, no se siente nada, no dejen que el virus secuestre o les quite su vida, que fue como, según el Washington Post, creo que la peor de las peores declaraciones de Donald Trump durante la pandemia. Sí. Ahora, hablábamos de ese vacío de información. Me llama la atención que el presidente no haya sacado ya algún video de los que todos los días, fin de semana, saca con cualquier asunto.
Y bueno, esta falta, este silencio, pues genera muchas especulaciones, muchos rumores, Juan María, y eso es lo que a veces genera una falta de información exacta. Ayer por la mañana, Raúl, estaba el rumor muy fuerte de que había sido internado en el Instituto Nacional de Nutrición y esto obligó al director general de la institución a salir a dar la versión de que no era cierto, que no había sido tratado el presidente de la República en ese lugar. Bueno, Raúl, ¿qué más que lo que sucedió ayer en la rueda de prensa cuando la secretaria de Gobernación, que por la Constitución sería el relevo automático ante la ausencia del presidente de la República, no sabía dónde estaba, si no sabía si estaba en su casa de Tlalpan o si estaba en Palacio Nacional, le tuvo que corregir la plana el vocero oficial, y lo que hemos visto entre ayer y hoy, ahí está el gran vacío de que un solo hombre ostenta todo el poder. Ayer fue una rueda de prensa que le urgía terminar a la secretaria de Gobernación, hoy entró a los temas que a ella le competen. Pero cuando escuchamos ayer a Zoé Robledo, dijimos, mejor que venga Hugo López-Gatell, porque le preguntaron cuál era el escenario catastrófico y nos recetó toda una historia de ideales. Decía, por ejemplo, Zoé Robledo ayer, porque es hasta de dar coraje, dice, no, es que lo que estamos haciendo es, recibimos al paciente, le preguntamos qué tiene, lo analizamos y según lo que salgan en las pruebas, dice, se le hace la prueba inmediata, se le remite al hospital o si quiere irse a su casa, se le da un kit con oxímetro, con termómetro, con el medicamento que necesite y todos los días se les llama por teléfono. Pues yo dije, oye, sí estamos en Dinamarca, ¿no? Con toda esa explicación que dio el director del Seguro Social el día de ayer. Y finalmente te diría, Raúl, con respecto a lo del presidente de la República, hace falta la ejemplaridad que no ha ejecutado el presidente de la República. Yo espero que respete la catorcena que nos han dicho a todos. Todos los que han sufrido de COVID se tienen que resguardar por lo menos 14 días y que no nos vaya a salir, como decía Jonathan hace un momento, como Donald Trump, ya me sentí bien, ya salí positivo, perdón, ya salí negativo, vamos a darle. Veremos, pero bueno, todo esto va englobado en un tema de falta de transparencia de muchas cosas. Ya hemos hablado, por ejemplo, no hay transparencia en los contratos de las vacunas, ¿sí? No hay transparencia en muchos de los procesos que de alguna forma se han generado, como tampoco hay transparencia en la información que hoy tenemos. ¿A qué hora se contagió el presidente? ¿A qué hora se hizo la prueba? ¿A qué hora se le avisó? ¿Tomó el avión después de que sabía que estaba con síntomas? O sea, me parece que hay muchos temas alrededor de este asunto sobre falta de transparencia y de información precisa y clara sobre este tema. Pero si les parece, vamos a hacer una pausa. Despedimos TVC y nos vamos y continuamos el Megacanal con más análisis, más comentarios de nuestros analistas esta tarde. Para opinar. Cambiamos de tema si les parece, vamos rápidamente a este asunto. Supuestamente ya no había masacres, ya no hay masacres en México, sin embargo el número de este tipo de hechos continúan. El último es este caso de 19 cadáveres encontrados en una ciudad fronteriza, ¿sí?, del estado de Tamaulipas, donde lamentablemente se encontró pues una camioneta con varios cadáveres que habían sido incinerados previamente a ser localizados. Todo esto es estos encuentros de horror, ¿sí? Y bueno, lamentablemente está saliendo una versión de que estos eran migrantes, otra vez, en este caso migrantes de Guatemala, aunque faltan los exámenes DNA para poder confirmar si las víctimas corresponden a esos migrantes de una población alejada, una zona rural de Guatemala, con estos cadáveres. Pero sin embargo, bueno, sigue siendo una tragedia el poder cruzar nuestro país como migrante. No sé si podemos comentar algo al respecto, Jorge. Sí, por supuesto. A ver, hay que ver que desafortunadamente las políticas migratorias en el periodo de Donald Trump se recrudecieron y le pidió incluso a México que colaborara con estas restricciones. Lo vimos prácticamente estos 2 años, donde gente de la Guardia Nacional, miembros de la Guardia Nacional, estuvieron conteniendo las fronteras. Esto, desafortunadamente, lo que hace es que genera
un proceso de vulnerabilidad muy alto de los migrantes. ¿Y qué pasa con ellos? Que los pocos que logran pasar de una u otra forma, pues se convierte México en una frontera de 2,000 kilómetros donde se corren muchísimos riesgos que tienen que ver desde la violación a sus derechos humanos por parte de autoridades locales, por supuesto todo lo que tiene que ver con temas de salud, falta de agua, de comida, etcétera, pero además en algunas zonas del país, sobre todo en esta zona del Golfo, pues han sido presa los migrantes de la delincuencia organizada. Y ojo, con un fenómeno que es sumamente delicado, y es que cuando van grupos de migrantes juntos, luego los capturan, les piden a sus familias dinero para soltarlos, y ojo, es como una especie de economía de escala en el secuestro. No es que tú secuestres a una persona rica y entonces a esa le sacas todo. En este caso son grupos más grandes, se habla a todas las familias en Centroamérica y se les exige dinero, y si no les mandan los recursos, entonces se pasan este tipo de situaciones que son sumamente lamentables, condenables e inhumanas. Y la verdad es que creíamos que después de San Fernando, precisamente este primer evento que conocimos en México, donde hubo encontramos 92 cadáveres, pues ahora este es el último, y desafortunadamente estas tendencias de estigmatizar y criminalizar a la migración, pues sí, son el caldo de cultivo para que este tipo de cosas sigan sucediendo. Sí, Juan María. Fíjate que nos hemos convertido en un tanto cuanto cínicos, porque como decía Jorge, estamos hablando de San Fernando y se defienden diciendo, pero eran más los de San Fernando o eran más los de Ayotzinapa. No, son seres humanos que perdieron la vida ante circunstancias totalmente adversas, ante situaciones en las cuales no hay ningún respeto por los derechos humanos ni por nada. Hoy, Raúl, tenemos toda la frontera, desde Tijuana hasta Matamoros, la tenemos atiborrada de personas que se fueron estancando allí. Recuérdense ustedes desde los haitianos, en el sexenio de Peña Nieto, que ya se arraigaron y se hizo una colonia en Tijuana y así sucesivamente. Esto se ha venido arraigando en toda la frontera norte, pero con la problemática que ahora hay en la frontera sur. Por eso a mí me desencantó un poco la conversación entre el presidente de la República y Joe Biden, porque no se habló de cosas muy puntuales. El presidente de la República habló de los 4,000 millones de dólares que se va a canalizar al Triángulo Norte por parte de Estados Unidos. Ya lo había dicho Joe Biden. Vamos a ver cómo se comporta la situación. Tengo cierta confianza en que la designación de Roberta Jacobson, la ex embajadora de Estados Unidos en México, por su conocimiento del subcontinente, haga algo con mayor contundencia y que tengamos nosotros también la contraparte, porque lamentablemente vamos a mandar un embajador que no tiene ninguna experiencia diplomática ante problemas tan serios como los que se están enfrentando ya en la frontera sur y en la norte, Raúl. Sí, tienes razón. Y bueno, qué situación tan compleja, ¿no? Huyes de tu país por la pobreza, por la violencia, ¿sí? Y tienes que cruzar por un país como México, que lamentablemente, pues, puede ocurrir esto que estábamos viendo, Jonathan. Sí, Raúl, a ver, al hecho mismo ya y trágico en sí de una persona que tiene que dejar su casa, muchas veces su familia, porque no tiene oportunidades en su país de origen, al hecho mismo de este tránsito forzado que tienen que realizar, se suma el elemento del crimen organizado, que es en donde yo creo que hay que también poner parte del acento. Recuerdo cuando Andrés Manuel López Obrador decía, ya no hay masacres en este país, justo después de que lo que ocurrió con los Levarón, y que también estaba atribuido al crimen organizado. Creo que aquí, Raúl, la gran preocupación y la gran conclusión es cómo el crimen organizado, los tentáculos de la delincuencia, llegan a todos los ámbitos de la vida del país. Es decir, el hecho de que maten a migrantes es también porque existen, los cooptan para hacerlos, incorporarlos a sus filas,
como sicarios obligados, también porque los extorsionan, y esto no nada más es en el ámbito de la migración, el caso de los Levarón también, que tenía que ver en algún momento allí se decía con cuestiones de tierras, cuestiones de acceso al agua, cómo el crimen organizado también está permeando, decía esto en la mañana Olga Sánchez Cordero, incluso detrás de este desabasto o mercado negro de tanques de oxígeno en medio de la pandemia, es decir, los tentáculos del crimen organizado están más allá del simple hecho ya de un grupo de sicarios que buscan trasladar droga y tienen una diversificación que me parece preocupante y que viene desde sexenios pasados. Estos anuncios de inversiones millonarias en la frontera sur, en países como Centroamérica, a ver, yo aquí preguntaría, y Sembrando Vida, ¿qué resultados ha dado en El Salvador para poder contener o ayudar a los pobladores de ese país? Es decir, son insuficientes, me parecen más propagandísticos que realmente una atención de raíz a los problemas en los países de origen y que se exponen a estos dobles riesgos, ¿no? El tránsito en sí mismo y el crimen organizado a lo largo del país, porque no nada más ocurre en el norte y en el sur, esto ocurre a lo largo del tránsito en el Golfo, en distintos estados, Raúl. Vaya situación. De hecho, fíjate, Raúl, sí, me gustaría agregar que el primer secretario de Gobernación que tuvo conocimiento de estas dinámicas que ya empezaban a aparecer fue Juan Camilo Mourinho con Felipe Calderón. Él fue el que tuvo el primer informe que hizo la Pastoral de la Movilidad Humana de las distintas arquidiócesis de México, donde señalaban que ya empezaba a aparecer este fenómeno de violencia del crimen organizado frente a los migrantes. Caramba, o sea, tiene su historia ya. Y bueno, poco de alguna forma se ha avanzado en este tema, ¿no? Y que va a ser seguramente un tema de la agenda, de la nueva agenda entre México y Estados Unidos. Antes de pasar a los otros temas rápidamente, el tema Alfredo Castillo Cervantes, este hombre cercano a presidente Peña Nieto, que se supo de él como su procurador con el caso de aquella niña que desapareció, Paulette se llamaba, si no me equivoco. Paulette, ¿verdad, Paulette, Juan María? Sí. Hace ya, a lo mejor, sí. Mira, Jonathan es muy joven, a lo mejor no se acuerda de ese caso que fue emblemático en ese país por la desaparición de la pequeña que acabó en los pies de la cama, si no mal me acuerdo, sí, y que no la habían localizado, eso es lo que se dijo, y su procurador era precisamente Alfredo Castillo, y de ahí una gente cercana al presidente Peña Nieto y siguió escalando diversas responsabilidades hasta acabar en el tema de las autodefensas. Sí, hoy es inhabilitado por parte de la función pública. ¿Qué opinión les merece? Juan María, si quieres, o Jonathan. A ver, mira, sí. Yo diría lo siguiente, perdón, Jonathan, yo diría lo siguiente, y rápido te lo digo, Alfredo Castillo no tiene ninguna defensa. La manera en que se comportó en cada área fue de menos a más, pero para peor. Siempre fue abusando en Michoacán. Después, en la CONADE, pues acuérdense ustedes los lujos que se daba en los Juegos Olímpicos con los pésimos resultados. Que le den 10 años de inhabilitación me parece lo más correcto que está haciendo la función pública. Pero la pregunta, Raúl, aquí es, y las acusaciones que se están formulando en contra de Ana Gabriela Guevara, inclusive presentando evidencias de malos manejos, pues entonces, ¿dónde está esa probidad que está buscando este gobierno, la transparencia, si no trata con la misma vara, inclusive a personajes que están en la misma posición? Si no se mide a todos con la misma vara, Jonathan. Así es, Raúl, y yo llamaría la atención sobre el personaje que en verdad era una figura muy cercana al expresidente Enrique Peña Nieto, digamos quizá un poco de manera distinta a Videgaray o algunos otros, pero era una especie de alfil que, si recordamos, estuvo en la CONADE, o sea, imagínate, de atender el tema del deporte nacional, después se hace comisionado de seguridad o de cargado de atender el problema de inseguridad en Michoacán con el surgimiento de las autodefensas, y al final creo que es un personaje muy ligado al expresidente Enrique Peña Nieto, y bueno, desde luego, no sé, una posible interpretación es que pudiera allí haber también un mensaje, porque son 10 años los que lo inhabilitan, y
un intento también de decir, estamos haciendo algo, pero otra vez la crítica es, están volteando hacia atrás nada más, en el presente, los señalamientos, las publicaciones que se hacen de investigaciones interesantes mexicanos contra la corrupción y algunos otros medios de anomalías en la administración actual, pues parece que para eso no hay capacidad o fundamento ni de la unidad de inteligencia financiera, que a la menor provocación le congela las cuentas bancarias a cualquiera que no sea de este gobierno o que sea opositor a este gobierno, ni tampoco de la Secretaría de la Función Pública, y ya no se diga de la Fiscalía General de la República, que vemos que tiene estos momentos como de pronto de mucha aparición, muy mediáticos, y luego completamente se desvanece, ¿no? O sea, el caso Cienfuegos, sale el fiscal, ¿qué sabemos de los avances de los procesos contra los ligados al caso Lozoya, los senadores panistas? Rosario Robles sigue en la cárcel por una cuestión casi formal, con una prisión preventiva que muchos han leído como excesiva, es decir, está con pincita su caso. En realidad me parece que sí hay todavía mucho que cuestionar sobre el combate a la corrupción, la transparencia y las sanciones a los malos funcionarios. Déjeme pasar a otro tema finalmente, algo de tema electoral, ¿no? Por lo que está pasando, ya no sabe uno si reír o llorar, ¿sí? Paquita la del barrio, Bofo, sí, el futbolista, Bofo Bautista, sí, Vicente Fernández Jr., sí, entre otros muchos personajes. Y aquí la pregunta es, a ver, estamos en un proceso quizás el más grande, se van a elegir 15 gobernadores, se van a elegir diputados, 500 diputados, bueno, 300, 200 y 300, vamos a elegir también regidores, diputaciones locales, casi 2,000 municipios, presidentes municipales. Es grandísima la elección y los partidos políticos están echando mano pues de lo que hay, de lo que encuentran, de quien quiera, y esto nos pone en un escenario complejo. ¿Cómo lo vas leyendo todo esto, Jorge Rocha? Bueno, fíjate que, a ver, a mí me habla de dos situaciones. La primera es que hay un tremendo oportunismo político de los partidos políticos que cada vez más tienen una severa crisis. Bueno, los tres partidos tradicionales, tanto el PRI, PAN como el PRD, sabemos que tienen un descrédito muy grande en la ciudadanía, pero también los nuevos partidos no cuajaron. La verdad es que no terminan de mostrar una cara diferente. Vemos el caso de Morena, bueno, del PES, que ya se rehizo un par de veces. Es decir, tenemos una grave crisis en el sistema de partidos políticos, no hay formación de cuadros, no se han generado nuevos liderazgos y por lo tanto entonces estos partidos o la gran mayoría de los partidos tienden a agarrar, ahora sí que en un claro oportunismo político, a figuras públicas de otro tipo de ámbitos para tratar de alguna manera de generar una renta electoral inmediata. Ahora, ojo, por supuesto que cualquier mexicana y mexicano tiene derecho a competir en la vida política del país. Incluso es muy deseable que mucha gente participe. Aquí realmente lo raro es que todos estos personajes que ha citado, pues no es gente que se ha destacado, digamos, por interesarse en la vida pública. Y de hecho, incluso, a ver, tenemos casos de artistas o de deportistas que sí, durante su gestión o en su trabajo, sí se han interesado de la vida pública y ahí no hay, digamos, quizá a mí no me genera ningún problema. Quizá uno de esos casos más representativos es el de María Rojo, una actriz muy, muy importante que luego se metió precisamente a la política para generar o intentar hacer políticas públicas que tenían que ver con el desarrollo del cine, ¿no? Pero la verdad es que es un caso más bien excepcional. Lo que vemos es este oportunismo político que no ha dado, la verdad es que grandes resultados, y yo solamente les digo que le preguntemos a los habitantes de Morelos cómo les está yendo ahorita. Así es. Kiko, Juan María, para candidato a Querétaro. Sí, a ver, perdón que me digas, a ver, no, son personajes muy queridos, muchos de ellos por la sociedad, sí, por el pueblo, pero vuelvo a esto, lo que acabas de decir, el ejemplo más claro es Morelos, sí, la verdad es que el de Tepito, pues muy buen jugador, pero pues ya, hasta ahí, y la verdad es que ha sido un desastre en el estado de Morelos. Pero fíjate, en el caso que está comentando Jorge, podemos encontrar la antítesis. Quien dejó el fútbol y se dedicó a la política es Manuel Negrete.
Hoy es alcalde en la Ciudad de México, pero se dedicó a trabajar, incluso perdió una elección. O sea, hay una diferencia entre el ciudadano que deja su función de fama para pasar a la función pública. Raúl, son más de 100 supuestas celebridades que van a participar en el próximo proceso electoral. Y aquí vale la pena decirlo tal cual es, porque acuérdense ustedes que aquí supimos de que se llegó a pagar hasta 20 millones de pesos por asumir una candidatura de un partido político. No tengan dudas, la mayoría de los que van a contender están haciéndolo porque van a recibir un pago, ya que los partidos políticos lo que quieren es votos que les den en algunos casos lo suficientes para mantener el registro. Entonces, además de que con los impuestos se pagan estas nuevas corrientes, que no es nada más predominante en los 3 nuevos partidos. Vean lo que está pasando en Baja California. Llega un impresentable Jorge Cangrón por el PES, pero el PAN, se dice, está buscando a Lupita Jones. ¿Será posible que el estado donde se inició por primera vez un partido de oposición ahora no tenga ni siquiera cuadros? Creo que al final de cuentas lo que nos exhibe es que los partidos políticos son flojos, no quieren trabajar en la formación de cuadros y que lo único que están haciendo es esperar la llegada de elecciones. Jonathan. Creo, Raúl, que coincido con lo que comentan mis compañeros, pero creo que al final perdemos todos con este tipo de postulaciones, porque ya tenemos de por sí una crisis de credibilidad, una crisis de confianza en el sistema partidista, en un rechazo y una antipatía a la política como el ejercicio, la función de buscar el bien común, de intentar generar acuerdos. Y me parece que estas salidas de los partidos políticos son las más fáciles y al final yo no estoy seguro de que en este momento, con una crisis económica, con una crisis sanitaria y con tantos problemas que tenemos en nuestra realidad como país, pues que vaya a ser redituable postular una Paquita, la del barrio, por Movimiento Ciudadano, cuando este mismo partido decía que no se iba a aliar con el PRI y con el PAN y el PRD porque había que buscar a los mejores perfiles para hacer los mejores gobiernos. Creo que esto es una salida fácil de los partidos que nos puede costar a todos, porque aquí lo que va a pasar es a la apatía y al voto nulo y al abstencionismo se le alimenta con este tipo de figuras en donde no existe una propuesta de fondo, en donde lo único que hay son acuerdos de dar dinero, de dar puestos, de ofrecer posibilidades allí de trabajar en alguna administración por 3 años o 6, pero más allá de eso no hay una búsqueda real comprometida del bienestar común, que eso es lo que hace verdaderamente la política y la hace interesante, apasionante y sobre todo, Raúl, necesaria para un país como este en una situación como la que estamos. Me parece que has tocado, el punto es ese, ¿no? O sea, ¿qué tipo de políticos necesitamos en este momento en este país? ¿Sí? ¿Qué tipo de diputados? Me parece que la Cámara de Diputados va a ser fundamental en la siguiente jornada electoral para poder de alguna forma mediar en un rumbo claro de este país, ¿sí? Me parece, pero a ver, también yo he platicado con muchos de los actuales diputados, ¿sí? Y yo me pregunto muchas veces cómo es posible que esté ahí, porque también llegaron bajo un paraguas de un partido con un candidato muy popular como era el presidente López Obrador en su momento, y pues entraron ahí muchísima gente que de alguna forma, con todo respeto lo digo, pero no tienen idea de qué hacen ahí y la importancia de su trabajo. Pero bueno, esto parece que no va a cambiar, me parece que vamos a seguir viendo esto, el oportunismo de los partidos políticos por mantener su registro, por jalar votos, pero no sé si haya claridad en la ruta y la importancia que requiere cada uno de su participación para que pues tengamos una ruta clara, en este caso los mexicanos. Pero ya veremos. Ya falta poco, ya estamos entrando a esto. Por cierto, ya aquí en Jalisco están definiéndose algunas de las candidaturas de los diferentes partidos políticos. Está el caso de Zapopan ya con Frangé, en el caso de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo lo hicieron, Jonathan, ahí?
Pues mira, al final ya entiendo con muchas dificultades, pero Juan José Frangé, el actual jefe de gabinete de Zapopan, es designado el candidato de unidad, un término muy priista, por cierto, así lo anuncia Movimiento Ciudadano, y bueno, con resistencias, pero es el candidato de Pablo Lemos, es el candidato que va a intentar refrendar la administración del propio Lemos en 2 trienios, y pues el gran enemigo a vencer será Pedro Kumamoto, y lo que falta todavía, Raúl, es de Morena, ¿quién va a ir? Si Alberto Uribe o Carlos Lomelí, que son 2 candidatos competitivos, y lo que dicen los especialistas, digo, lo decimos nosotros también en las estadísticas, será una elección a tercios, es decir, estará entre esos 3 la disputa por lo que sería la gema de la corona en Jalisco. ¿No ves al PRI? Pero espérate, Jonathan, Raúl, espérense, porque también está Tonatiu Bravo, que pudiera ser candidato por Hagamos, entonces va a decidir el actual diputado Pero dijeron si que va hasta a de Guadalajara. Morena, ¿eh? Sí, puede ir por Vale, Morena, que puede ir hasta por Morena, Tonatiu Bravo Padilla, entonces no sabemos lo que vaya a suceder. Sí, o sea, todo esto nos está revelando que aquí en Jalisco las cosas pueden tener un rumbo que no nos imaginamos, Raúl. Claro. Por cierto, ahora Zapopan el municipio más grande de Jalisco, ¿no? Según los datos del INEGI. Y un dato adicional, Raúl, si llegase a ganar Frangé, sería el segundo expresidente de la Coparmex que llega a esa silla presidencial. Todavía falta, yo creo que falta todavía mucho, como dicen, se van viendo los escenarios, pero ¿qué les parece si dejamos este tema para la siguiente semana, independientemente de la pandemia, vacunas que seguramente van a seguir? Bueno, empezar a tocar el tema de la política y lo importante que va a ser la participación ciudadana en la próxima jornada electoral, si les parece. Muchas gracias. Al contrario. Gracias, ahí tiene usted. Y usted que nos ve en Para Opinar, lo esperamos la próxima semana aquí, desde luego, a través de Mega Noticias.